Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Gusto en saludarte, Miquel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe. Buenas tardes. Muy Muchas buenas gracias a por todos. asistir. ¿Cómo han pasado la semana radical? Ahí vamos, profe, ahí vamos. Muchas gracias ayer a los compañeros Raúl Baduel, que por cierto se está incorporando. También, aquí lo tengo, pues pasaron el reporte. De los que 3 alumnos asistieron ayer a la conferencia dictada por el abogado ucavista, vicepresidente de la Fede Cámara. Y bueno, se tocaron tangencialmente algunos aspectos laborales en cuanto pues al emprendimiento y cómo la ley del 2012 pues ha lamentablemente atrasado, lo que se quiere decir, o desmotivado, digamos así, en el ámbito empresarial, el tema pues de una mayor. Asistieron Baduel, Cabañas Stephanie y Gabriela Trevisan. Muchas gracias. Aunque sea un ratico, pero asistir y haber escuchado esas realidades que hoy circundan y sobre todo que toman el aspecto de emprender y ser empresario, que parece tan duro en nuestro país. Sin embargo, se puede. Hay que creer, aunque creamos en nosotros mismos. Bueno, jóvenes, hoy vamos a comenzar a ver, tal vez no veamos toda la materia hoy, porque son 50 láminas, o por lo menos la guía, el esquema, tiene 50 láminas de lo que es el tema número 11. Tema número 11 que trata sobre las pruebas en el proceso laboral, la carga de la prueba, el objeto de la prueba, los medios probatorios en particular, como los medios probatorios prohibidos, que eso es muy fácil, son las posiciones juradas y el juramento decisorio, están prohibidos dentro del procedimiento laboral. La declaración de parte, que es una prueba únicamente existente en el procedimiento laboral venezolano, y sí, claro, esa guía yo las voy a hacer llegar. La declaración de parte, de hecho, fíjense que la tengo en Word, porque preveo, pues, aún tal vez acortarla, hacerla un poquito más sencilla, ¿no? Y lo que es la declaración de parte, que es una prueba del juez y única en el procedimiento laboral venezolano. O sea, el único cuerpo normativo que establece esta declaración de parte, y a ella nos vamos a referir más adelante. Y bueno, todo lo que es el tema, la apreciación de la prueba, cómo se valoran los medios de prueba en el procedimiento. Tenemos previsto para este tema 2 fechas, el día de hoy y la próxima semana, y probablemente por lo extenso que es, también tengamos una sesión, si se quiere, asíncrona, donde les deje también pues la explicación de parte de las guías o algunas consideraciones
lo cual igual se los voy a enviar por el WhatsApp o el chat que tenemos destinado para este curso. Igualmente lo colgaré en el YouTube y de igual forma estará disponible en módulo 7, en nuestra plataforma de la universidad. Pero bueno, jóvenes, sin más, veamos este. Sí, Michelle, voy a hacer llegar esta guía y aún más simple. Ok. Hay todo un breve contexto general acá que vamos a ver respecto a las pruebas y va a ser muy agradable porque les va a aparecer una especie de recuento de lo que han visto ustedes en el proceso en general o en el derecho procesal civil o en todas las materias de derecho procesal. Y creo que incluso ustedes ven una materia de derecho probatorio. Entonces vamos a ver acá como una especie de resumen acerca de todo esto y esto les va a gustar mucho. Por esa razón voy a ir un poco rápido respecto a lo que es esta parte introductoria de la prueba y que también les va a servir un poco de repaso. Y no solo de repaso, sino que como ahora ya ustedes ya casi que son abogados, pues lo van a entender con un sabor diferente. Ya no es tan amargo, ya ahora tienen un poquito más dulce, van a gozar las mieles del derecho probatorio. El derecho probatorio es una de las ramas más complejas, densas y extensas en nuestra disciplina jurídica en general, en el derecho. A mí me parece que es digno de una especialización autónoma. De hecho, pudiese existir una especialización autónoma en derecho probatorio y no parte del pensum. En especializaciones o también en pregrado, como ocurre por lo pronto en Venezuela, no así en universidades extranjeras o foráneas, o mejor dicho, extranjeras, que vienen implementando especializaciones en derecho probatorio. En lo que respecta a la legislación venezolana, nuestro derecho procesal no escapa de esta realidad. Y el derecho probatorio antes, lo que se refiere al derecho probatorio laboral, estuvo relegado bajo una especie de, o mejor dicho, sí, relegado bajo la supletoriedad del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil. Entra en vigencia de una ley especial para los temas laborales. Entró en vigencia lo que se llama la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, el 16 de agosto de 1940. Y tuvo dos reformas parciales, por allá en el 56 y otra en el 59, y todo lo que no preveían igualito lo remitían al Código de Procedimiento Civil. La Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo vino pues a otorgar algunas especialidades en cuanto a los medios de prueba, pero sin embargo regía al Código de Procedimiento Civil y por otro lado pues también tenía sus notificaciones especiales. Bueno, nuevamente en el derecho laboral venezolano que ha sido tan dinámico, pues existieron avances y cambios legislativos. Y así llegó la tan esperada Ley Orgánica, pues, procesal del trabajo en el año 2002, donde se introduce el procedimiento que hemos venido viendo a lo largo de este curso, es un procedimiento oral, el cual yo considero, por lo pronto, el más avanzado en materia probatoria. ¿Por qué? Debido a las bondades del debate oral. Ahora con el procedimiento laboral, como hemos visto en sus principios, que es autónomo, especial
y que está adaptado a los principios rectores del derecho del trabajo, el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil son ahora utilizados por analogía y no por supletoriedad. Al igual que se puede, libertad de medios probatorios, se puede, pues, utilizar cualquier medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y que se considere conducente, ojo por esto, que se considere conducente para la demostración de las pretensiones de las partes. Es durante la etapa de juicio, durante la audiencia de juicio que acabamos de ver en el primer corte, cuando nos referimos pues a todo lo que se verte en esta etapa de juicio, donde se practica el trámite probatorio. Y es pues desde su admisión o incorporación formal al procedimiento. Si bien es cierto, se recibieron durante la primera sesión de la audiencia preliminar o durante la audiencia preliminar primigenia, la incorporación formal al proceso es cuando el juez la admite, ordena la admisión de la prueba, para luego ir a lo que es el tema pues, de la evacuación, el control, la contradicción y finalmente, una vez que ha pasado por ese periplo de oposición, del control, de la evacuación, se llega al juez para que aprecie la prueba en la sentencia de mérito. Esta etapa de juicio, esta etapa probatoria, es crucial para cualquier juicio, pues quien mejor pruebe logra la convicción del juzgador, logra la convicción del juez, lo convence con la prueba. Acá yo colocamos, pues, quien mejor pruebe y logre la convicción en el juzgador, ganará el juicio. Se convence con las pruebas de los hechos, y ahí creo que parafraseamos al doctor García Vara. Nada valen los derechos de un trabajador si no es capaz de mostrarlo. Como tampoco nada valen los derechos del empleador o el haber honrado justamente los pasivos laborales de un trabajador si cuando es demandado no es capaz de demostrar el cumplimiento de sus obligaciones laborales. No valen nada, no puede demostrarlo y tendrá que entonces que repetir el pago. Por esa razón reiteramos pues a Jeremías Bentham cuando dice el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas. Desarrollaremos un tema previo a un somero repaso a la teoría general de la prueba, ahora bien con nuestro tinte laboral, con nuestra nota laboral, por así decirlo. Vamos a abordar el tema bajo una triple concepción. O sea, vamos a ver este tema bajo una triple óptica o concepción. Y vamos a abarcar pues lo básico de la carga de la prueba, los medios de prueba, su incorporación, su práctica, control, contradicción, la eficacia probatoria o la manera como enervar la eficacia probatoria y la valoración de las pruebas. Una aproximación acerca del concepto de prueba, porque de este concepto se han dicho y se ha debatido infinidades de conceptos. Pues cualquier denominación que se le dé a la prueba va a estar ligada a otros conceptos que abren otra justificación y pues de allí una cantidad de denominaciones que se le otorgan a la voz prueba, pues que no hay ninguna que limite pues su significado. La prueba por sí sola, prueba. Podemos decir que es un concepto metajurídico. Por esa razón podemos hablar de pruebas científicas, pruebas médicas, prueba histórica, la prueba arqueológica, pruebas universitarias y en fin. La prueba, sin duda, es una manera de verificar, como entendida como acción,
es una manera de verificar algo para ver si es verdadero o falso, o si es comestible o no. Si algo puede ser probado o termina las pruebas correctamente, es comprobable. Ahí tenemos pues una breve señala lo que dice el Council for English Dictionary, que define una prueba como un procedimiento destinado a establecer la calidad, el rendimiento o la fiabilidad de algo. El resultado de la prueba conduce a una afirmación sobre un hecho existente o ocurrido o no ocurrido, es decir, inexistente, que se produce mediante una certeza. Siguiendo pues a Sentis Melendo, que es una de las personas más autorizadas sobre este tema, uno de los tratadistas ya no en este mundo físico, terrenal, por así decirlo, pero nos dejó grandes obras acerca del tema. Dice que la prueba es la verificación de afirmaciones formuladas en el proceso conducentes a la sentencia. Pero aquí nos estamos entonces refiriendo a lo que es, o aproximándonos a lo que es a la prueba judicial. Así, por prueba judicial podemos entender como aquella actividad procesal que tiende a alcanzar el convencimiento psicológico del juez sobre la existencia, inexistencia y, en fin, de nuestras afirmaciones de hechos aportados al procedimiento. ¿Para qué? Para que se declaren las consecuencias jurídicas previstas en una norma material. Por esa razón yo soy de los que piensan que la prueba no es más que la demostración histórica de nuestro relato, el cual pretendemos que el juez, por acción de ese alegato de comando que aplicamos en clases pasadas, aplique las consecuencias jurídicas de acuerdo al razonamiento y a la persuasión argumentada mediante la dialéctica del litigante, haga convencer al juez. No en vano nos dijo Jaime Guas que la actividad probatoria se complementa, o mejor dicho, la actividad alegatoria se complementa con la actividad probatoria. Y en esta dialéctica es donde usted va a convencer al juez. Ahora bien, ¿qué entendemos por fuente de prueba? Pues, Rodrigo Rivera Morales, siguiendo a Sentis Melendo, como a Montero Aroca, señala que la fuente de prueba es también un concepto metajurídico y extraprocesal, por cuanto la fuente de prueba preexiste al juicio. Haya o no haya juicio. ¿Cómo es eso? En el proceso se discuten son hechos del pasado, lo que quiere decir que la prueba existirá con independencia de que se siga o no el proceso. Si no se da el proceso, pues carece de repercusiones jurídicas, pero si se da el proceso, entonces tendrá repercusiones jurídicas. Consecuente con esto, podemos afirmar, pues, que la fuente de prueba es el repositorio de donde emana la certeza de las afirmaciones de hechos dadas en juicio, de esa verdad histórica que nosotros pretendemos que el juez declare en su sentencia. Ahora bien, por medios de prueba, accedemos a la fuente de prueba. Los medios de prueba no son más que los mecanismos o herramientas legales que permiten demostrar nuestros hechos. Los medios de prueba son esos instrumentos que facilitan el traslado de los hechos al proceso. Los medios de prueba son instrumentos procesales susceptibles de proporcionar al juzgador un dato demostrativo de la existencia mediante la cual se manifiesta la fuente de prueba sobre el registro y conocimiento de los hechos. ¿Cuáles hechos? De los hechos que nosotros estamos alegando.
El objeto de la prueba. Para entender lo que es el tema del objeto de la prueba, debemos preguntarnos, oigan, ¿qué debemos probar? ¿O qué se prueba? Como antes vimos en la aproximación a un concepto de prueba, se conduce a las afirmaciones de hecho. Pues bien, sin duda que el objeto de la prueba es, sin duda, demostrar nuestras afirmaciones de hecho. Ahora bien, no todas las afirmaciones de hecho quedan controvertidas, porque si se admiten, entonces ya no será objeto de prueba. También aquellas, pues, que sean imposibles, tampoco podrán ser objeto de prueba. Pero ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. También, pues, hay aspectos o hechos comunes que no son objeto de prueba en el proceso, como hay circunstancias respecto a uso y costumbres que son fuentes de derecho en nuestra materia del trabajo y que tendrán que ser objeto de prueba, como la costumbre, el caso de que usted quiera demostrar, pues que en un local se acostumbra a dejar propina y esa propina forma parte del salario, entonces ahí va a tener entonces que demostrar la costumbre, el uso y costumbre de ese restaurante sobre la propina. O una empresa por uso y costumbre histórica entrega el día de nacimiento de cada trabajador una bonificación especial. Bueno, tendrá que demostrarla, pero a la vez viene afirmado, pues, viene atado a una afirmación de hecho. En el caso del derecho extranjero, para los trabajadores expatriados o trabajadores internacionales, pues se debe demostrar también el derecho extranjero. Entonces, ahí tendría que ser el objeto de prueba. Ahora bien, en cuanto a la técnica del escrito de promoción de pruebas, y quiero que presten especial atención a esto, porque seguro puede salirles en el próximo examen un problema al respecto, es que, como bien ustedes saben, seguro vieron en Derecho Procesal Civil, que hay que señalar el objeto de la prueba, de acuerdo con el artículo 398, si mal no recuerdo, del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, en cuanto a la técnica del escrito de promoción de prueba en lo que respecta a lo laboral, la ley ni la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, cuando me refiero acá a la ley, es la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, podríamos colocar ahí el EOPT, ¿cierto? Ni la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Social han dispuesto alguna formalidad a que deba indicarse el objeto de la prueba. Pues no se acogió el criterio relacionado con la interpretación del Código de Procedimiento Civil, si mal no recuerdo, el 397 o 398, sobre el objeto de la prueba. Pues, a tal efecto, pueden consultar la sentencia 535 del 18 de septiembre del año 2003 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Si tienen problemas para ingresar al Tribunal Supremo de Justicia, jóvenes, procuren realizarlo, porque hay como unos fireworks que molestan e impiden ingresar a la página del Tribunal Supremo de Justicia. Les recomiendo que utilicen una red CanTV, un Wi-Fi CanTV. Ni intercable, ni telefonía celular, móvil, digital. Ahora no sé si Movilnet, no sé si Movilnet, Movistar, perdón. Ni Movistar ni digital. Pero bueno. En fin, pueden consultar esa sentencia, verán pues que la Sala de Casación Social no exige el señalamiento del objeto de la prueba como un requisito de admisibilidad en lo que corresponde a la técnica de ofrecimiento de pruebas o del escrito de pruebas en lo laboral. Entonces, dicho esto, lo que se demuestran son los hechos controvertidos, ¿cierto? Los hechos que son controvertidos, que son aquellos que quedan contrapuestos
de los dichos de las partes, y son aquellos en donde recae la actividad probatoria por excelencia. Es decir, son donde las partes tienen la carga de la prueba según corresponda. La costumbre, como antes vimos, pues indiqué, en el derecho del trabajo constituye fuente de derecho, al igual que la costumbre mercantil, hay que demostrarla. Por ejemplo, pues en los conflictos surgidos con ocasión al trabajo dependiente relativo a las costumbres, podemos mencionar o citar el caso de los mesoneros, el carácter salarial de la propina, el uso y costumbre del local, y todo esto tiene que ser demostrado por la parte que los alegue. Ahora bien, la carga de la prueba en materia laboral se determinará de conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como más adelante vamos a ver. El derecho extranjero tiene que ser objeto de prueba, y entonces, pues, veamos qué hechos no son objeto de prueba. Por excelencia, son aquellos admitidos o convenidos por las partes, los cuales no van a ser objeto de prueba en nuestro debate probatorio. No son controvertidas, la prueba es impertinente, pues solo queda al juez interpretar el objeto para aplicar las consecuencias jurídicas. Muchas veces cuando se dice es un asunto de derecho, porque las partes están contestes en cómo ocurrieron los hechos, pero le dan diferente interpretación jurídica. Entonces, allí pues eso es la clásica, aquellos hechos que no son objeto de prueba. Aquellos hechos admitidos o hechos convenidos donde la demandada pues admite o conviene en los hechos que la parte actora indica. Entonces, allí están presentados en el nivel de demanda y la parte demandada también decide, lo admito, convengo en tales y tales hechos, pues de modo ahí la prueba es inútil, es impertinente, y no cabría pues ningún objeto de la prueba. El derecho nacional, las leyes nacionales no son objeto de prueba, tienen que ser conocidas por todos los jueces dentro de la esfera de sus funciones, conforme al principio de iura nullius cura. Que para referirnos a las leyes nacionales, nos referimos a todas aquellas publicadas en la Gaceta Oficial de la República, incluso aquellos reglamentos y ordenanzas estatales municipales que deben publicar los entes políticos territoriales en cumplimiento de sus funciones en conformidad al principio de legalidad. Si esto es cuando estamos hablando de repente en un marcado territorio. Muy importante, que aunque hay cierto sector de la doctrina que así no lo reconoce, sin embargo es la doctrina de la sala de casación social la que impera en ese sentido, que en el caso de las convenciones colectivas, al otorgarle el decreto ley LO-T, el rango de fuente de derecho, pues la sala de casación desde la sentencia 535 del 18-3 de 2003 dejó establecido que en vista de las solemnidades que se le dan a la convención colectiva, si tiene una forma parecida a la ley, entonces se le otorga ese auto de homologación, perdón, y por lo tanto se les da un trato asimilable a un acto normativo, por lo que se excluye la demostración de sus efectos procesales. Oiga, bueno, acá les dejo incluso la máxima de la sentencia para que ustedes pues, puedan revisarla, capaz la comparten, capaz no la comparten. Yo soy de los que piensa que al no estar publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela no pudiesen ser parte de considerarse como fuente de derecho y derecho nacional, de modo tal pues que creo que debería ser un objeto, debería ser objeto de prueba por las partes y no está de más llevárselas al juez. Siempre, por favor, si tienen un problema, un tema, un conflicto judicial donde se enmarquen pues condiciones de un contrato colectivo, aun cuando el juez conoce el derecho y debe conocerlo, aunque no está mal recordárselo, es mejor llevarlo de convención colectiva o el último auto de homologación. Imagínense ustedes en el caso de la construcción, que a cada rato hay un nuevo tabulador y esto, y los pobres jueces tienen que estar
pendientes de qué ha salido para saber qué es lo que hay allí y mantenerse actualizados. Es una carga que le ponen, de verdad, si se quiere, un tanto excesiva a los jueces, porque deben conocerlo. Y bueno, como saben, al no salir en Gaceta se les hace más difícil. Los hechos notorios, jóvenes, no son objeto de prueba. Aquí pues les dejo un poco de la jurisprudencia sobre el hecho notorio, que siguiendo también doctrinalmente al doctor Jairo Parra Quijano, que nos dice pues que es aquel conocido por personas de mediana cultura dentro de un determinado conglomerado social en el tiempo que se produce la decisión y es conocido por el juez. Tenemos acá también una sentencia de la Sala de Casación Social, que me gustan los conceptos que da acerca del hecho notorio y la carga de la prueba, y si son objeto de prueba en el proceso laboral, y concluyendo que los hechos notorios no son objeto de prueba. También pues tenemos acá una sugerencia que donde si desean profundizar al respecto, pues vean la sentencia de las Cortes Supremas de Justicia, en Pierre Tapia, como pueden consultar al doctor Rivera Morales, Rodrigo Rivera Morales, sobre la prueba en el proceso laboral, una obra excelente para estos temas. El hecho notorio judicial, pues, es ese que debe conocer el juez dentro de la esfera de sus funciones, sabe y lo conoce porque vive inmerso buscando decisiones, precedentes, expedientes, demandas que le llega y a la final pues las termina. No tal pues que el hecho notorio judicial, hay una buena definición allí, hay también unas definiciones en la Sala Constitucional que les aconsejo que se la lean con mucho detenimiento. El hecho notorio judicial, esto quiero resumirlo un poco mejor, pues tenemos comunicacional, perdón, se conoce por un grupo de personas de mediana cultura. Yo acá doy un ejemplo con el tema de las redes sociales y aquellos retos y challenges que se producen muchas veces constituyen, a mi modo de ver, un hecho notorio comunicacional. También, pues, para este tema, tenemos la sentencia 98 del 15 de marzo del 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, componente del doctor Jesús Eduardo Cabrera. Me parece excelente. Quiero acortar un poco la máxima, pues, porque no solo habla del hecho notorio comunicacional en sí, sino también de las distintas categorías que existen sobre el hecho notorio. Los hechos presumidos por la ley, obviamente, no son objeto de prueba. Aquellos hechos que el legislador presume como ciertos, siendo presunciones homines, se relevan de prueba. Encontramos, por ejemplo, el artículo 1397 del Código Civil, que como regla general dispone que la presunción legal dispensa de toda prueba a quien la tiene a su favor. En materia laboral conseguimos varias presunciones, siendo la más famosa la prevista en el artículo 53 del decreto LO-TT, antes artículo 65 de la LO-T del año 1997, que es la presunción de laboralidad, que descansa entre que explica que existe o se presume la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio y recibe una remuneración a cambio. Entonces allí pues él tendrá que ser la demandada que demuestre que esa relación de trabajo no es laboral y es una diferente. Lo que quiere decir que esa presunción se puede enervar mediante una prueba en contrario. Lo que quiere decir pues que una prueba juris tanto, una prueba de una presunción juris tanto, una presunción relativa, lo que también indica, jóvenes, que la presunción cede a la verdad, o como bien lo señala el aforismo, presunción cedit veritatis, es decir, cede a la verdad, esa presunción legal que pues en todo caso va a ceder, va a ser destruida por la
verdad verdadera o la verdad histórica procesal, como ustedes bien lo quieran indicar. Los hechos no pertinentes, imposibles o inverosímiles no son objeto de prueba en lo absoluto. Porque si es un hecho que no es pertinente, obviamente no va a ser objeto de prueba. Si es un hecho imposible, no es objeto de prueba. Y si es increíble, como que una persona puede saltar un edificio de un solo envión sin utilizar ningún tipo de implemento, sabemos pues que eso es un hecho que no puede ser demostrado por increíble. Pues tal es el caso de que en lo laboral, no, es que esa persona laboró más de 24 horas extra el día 1 de julio. Ah, okay, está bien, pero el día tiene 24 horas. ¿No? ¿Cómo va entonces a laborar más de 24 horas extra? O sea, es imposible. O sea, no tiene sentido. Los hechos negativos, y esto sobre lo cual quiero que tomen mucho cuidado, porque acá la jurisprudencia no ha sido del todo consona, a mi modo de ver, sobre los hechos negativos. Los hechos negativos tienen que ser absolutos e indefinidos para que no sean objeto de prueba. Si el hecho negativo contiene en sí una afirmación intrínseca, es decir, yo no fui ese día a la Trinidad porque estaba en el latillo. Usted va a tener que demostrar que estaba en el latillo, pana. Que porque afirma dentro de la negación que estaba en otro lugar. Entonces, no es, sí, es cierto, una negación tiene un hecho positivo dentro de la misma. No es un hecho negativo absoluto, ni en modo alguno tampoco indefinido. Usted está definiendo que está negativo. Acá dejamos una máxima bastante larga sobre esto. Hablamos un poco sobre lo que la doctrina indica y cómo la doctrina a nuestro modo de ver no está, si se quiere, compaginada con la jurisprudencia. La jurisprudencia va hacia un camino en este aspecto y la doctrina va hacia otro. Aquí yo sí comparto un poco más lo dicho por la doctrina, que en especial a lo que dice la jurisprudencia venezolana, sobre todo la de la Sala de Casación Social, respecto al el hecho negativo. Al hecho negativo, me parece que a veces pueden que confunda un poco el hecho negativo absoluto con cuando hay alguna afirmación, es decir, entonces deja de ser tan absoluto. Aquí dejamos algunas máximas y algunas sentencias, las cuales les recomiendo que la lean con mucho detenimiento, porque muchos demandados tratan de alegar un hecho negativo absoluto para negar el despido y entonces desplazar la carga de la prueba en el actor que demuestre los hechos constitutivos del despido. Pero sabemos pues que cuando ya veamos aquí lo que es el tema de la inversión de la carga de la prueba y el desplazamiento de la carga de la prueba en lo laboral, cómo ocurre respecto a las alegaciones y cómo entonces acá por técnica se ha utilizado malamente el hecho negativo para desplazar, por ejemplo, que el trabajador tenga que demostrar los hechos constitutivos del despido. Los hechos presumidos prohibidos por la ley obviamente no son objeto de prueba, por razones de moral, orden público, aun cuando guarden relación con los motivos de juicio. A mi modo de ver, se trata de un tema de política legislativa, que pudiese ser en un futuro o en algo muy puntual objeto de un control difuso de la constitucionalidad o de la constitución, perdón, y que el juez o el tribunal, pues, que al observar, cuando se encuentre comprometida la garantía de la defensa y el debido proceso, podrá conocerlo. La carga de la prueba en el proceso laboral, jóvenes. Esto es un temazo en lo laboral, pues, que hay muchísima tela de donde cortar. Muchísimo. Tal como nosotros señaláramos en el tema 6 de esta misma unidad 4, de acuerdo
a cómo el demandado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral. La regla general, ya se nos va a terminar, nos conectamos en el próximo Zoom. La regla general sobre la carga de la prueba en materia laboral no se diferencia en primeros términos del principio universal sobre la carga de la prueba según cuál corresponde al actor demostrado.